Muy buenas tardes. Vamos a abordar el tema denominado política fiscal para poder nosotros analizar un poco lo que es la política fiscal. Primero tenemos que saber qué es la política financiera. La política financiera es el análisis de los ingresos que va a obtener el Estado, cómo los va a distribuir a la población, por medio de qué servicio los va a distribuir, esos ingresos, si no son suficientes, qué acciones va a realizar el Estado para obtener más ingresos. Todo esto es lo denominado política financiera, que es la actividad política del Estado por medio de la cual se van a obtener los recursos y se van a distribuir los gastos. Estos recursos pueden ser productos de los tributos o pueden ser también productos de la deuda pública. O sea, lo que es el análisis de la planificación del presupuesto y después la correcta llevada a cabo ejecución del presupuesto. En relación a la política financiera, hay dos tipos de política financiera: la política financiera intervencionista y la política financiera liberal. La política financiera intervencionista, después de la Gran Depresión que se dio en Estados Unidos, surgió el economista Keynes, que fue el que abogó por este tipo de política intervencionista. Política financiera intervencionista, perdón. Se le llama política financiera intervencionista porque tiene varias metas que se van a cumplir. La primera es que en épocas de depresión del Estado aumenta su gasto público y reduce sus ingresos. O sea, va a gastar más y va a cobrar menos tributos. Garantiza la plena ocupación, evitando la paralización no solo de la mano de obra, sino todos los sectores productivos. O sea, el Estado entonces se convierte en un proveedor de recursos y va a intervenir en la actividad económica general de una nación. Por ejemplo, crea empresas públicas por medio de la cual está interviniendo con precios más bajos, y además de que está interviniendo dando precios más bajos, también está dando trabajo y por lo tanto pagando salarios a las personas que se están dedicando no necesariamente a lo que son todas las actividades del Estado. También mejora la distribución de la riqueza con medidas que establezcan tributos progresivos. Acá entonces se modifican las normas que crean los diferentes tributos y se van creando estratos para el cobro de los tributos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, en el caso de una política financiera intervencionista, en el que se va a modificar el impuesto sobre la renta y se van a crear de forma progresiva, se va a cobrar de forma progresiva. Tendría que ser el que menos va a ganar, va a pagar un porcentaje menor, y así gradualmente va aumentando hasta llegar a un porcentaje elevado. Este tipo de impuestos se le llama impuesto progresivo. ¿Por qué? Porque hay una progresión en el cobro del mismo impuesto. También dice que se tiene que mejorar la distribución de la riqueza, y en países subdesarrollados la política intervencionista debe acelerar la tasa de crecimiento. Como ustedes pueden observar, este tipo de política financiera intervencionista es bastante la intervención que tiene el Estado. Es tan grande la intervención que tiene el Estado dentro de la economía de la sociedad en general, es que el mismo Estado se convierte en un comerciante, el mismo Estado se convierte en un industrial. Por ejemplo, en las ciudades, los países donde existe este tipo de política financiera intervencionista, o en la época en que Keynes promulgó
su teoría, por medio de la cual se creó este tipo de política financiera intervencionista. El mismo Estado tenía empresas. Por ejemplo, tenía empresas de vehículos, o sea, hacían vehículos, el mismo Estado hacía vehículos y lo vendía. Naturalmente, como no es con fines de lucro, eran los servicios más baratos, se vendían los vehículos más baratos. Naturalmente que toda esa época, todo ese tipo de política vino a concretarse por la depresión que se vivió en los años 30, en el que el Estado tuvo que intervenir para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Este tipo de política no se podía mantener porque el Estado no puede ser eternamente intervencionista. Tienen que darse procesos, ciclos financieros por medio de los cuales el Estado va a modificar su misma política. En el caso de la política financiera intervencionista tuvo su proceso, tuvo su tiempo en el cual era necesaria. Pero después vino una nueva corriente que promulgó por la política financiera liberacionista. Significaba entonces que el Estado dejó de ser parte de ese intervencionismo, dejó de tener intervencionismo, dejó de ser parte de lo que era la política financiera en general y pasó a ser más observador. Desafortunadamente en América Latina se dio un liberacionismo salvaje. Salvaje le llamábamos porque no se llevó a cabo una planificación real para privatizar algunas de las empresas del Estado, o en el caso de Guatemala, casi todas las empresas del Estado y las mejores empresas, las económicamente más productivas, fueron privatizadas. Tal es el caso de Guatel, que fue privatizado. También la empresa eléctrica fue bastante privatizada, de que el Estado solamente tiene un porcentaje bajo. En toda América Latina, en los años 90 se dio una política liberacionista salvaje. ¿Por qué? Porque no fue mediante un proceso planificado, sino que fue de una forma bastante atropellada, en la que el Estado perdió bastante y intereses particulares fueron los que se vieron favorecidos con este tipo de política financiera liberal. Por lo tanto, pues no podemos decir que fue muy bueno el ejemplo, o sea, no fue muy favorecedor para países como Guatemala, en el que nos vimos inmersos viendo cómo prácticamente se hacía piñata una de las empresas más importantes que tenía en ese momento el Estado, que era Guatel. Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué es política fiscal? Para poder nosotros responder qué es política fiscal, podemos señalar, según Maurice Lage, lo siguiente: son tres las disciplinas, dice él, que deben conjugarse para contemplar la creación de un impuesto. Y estas son la política presupuestaria, la política fiscal y la técnica fiscal. Por lo tanto, él dice que, derivado de lo anterior, la política fiscal es el término utilizado para describir los cambios en las tasas efectivas de los impuestos y de los gastos del gobierno, con el propósito de modificar la demanda agregada, con el fin de mantener la ocupación plena. Bueno, por lo tanto, entonces, esta política fiscal, como lo menciona el estudioso, es cómo se van a modificar los impuestos y también cómo se va a trasladar posteriormente a la sociedad, por medio de los gastos públicos, esos ingresos que se están obteniendo. O sea, como podemos observar nosotros, es toda una política encaminada a obtener esos recursos, regresar ese dinero a los diferentes estratos de la sociedad por medio de los gastos públicos. La naturaleza de la política fiscal nosotros lo encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Si ustedes analizan
la Constitución Política de la República de Guatemala va a encontrar que esta Constitución es bastante garantista, pero también bastante beneficiosa para la sociedad en general. Desde el artículo 4 que establece la igualdad, el principio de igualdad, hasta los artículos constitucionales que hablan sobre la educación, la familia, la persona. O sea que la Constitución Política de Guatemala es bastante garantista y ahí podemos identificar nosotros la naturaleza de la política fiscal de Guatemala, porque dice que el Estado debe promover, orientar y proteger la producción nacional. El artículo 118 y 119 de la Constitución son garantistas de esto. También propiciar una equitativa distribución del ingreso y contribuir por medio del gasto social a aliviar la situación de los sectores más empobrecidos. O sea que este es el tipo de política fiscal por medio de la cual el Estado planifica todo este tipo de situaciones, que es promover y orientar la producción nacional, y también por medio del gasto social favorecer a los más desprotegidos. Entonces, cumpliendo con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, esa sería la política fiscal si ésta se llevara a cabo tal y como lo establece la misma Constitución Política de la República. ¿Cómo se ha desarrollado y creciendo la política fiscal? Necesariamente va de la mano la modificación y el crecimiento de la política fiscal por medio de primero, la Constitución Política de la República, en donde se establece cuáles son los postulados que debe llevar a cabo el gobierno. Pero en Guatemala tenemos nosotros un antecedente bastante importante de la política fiscal, cuando en los acuerdos de paz se estableció que el crecimiento tenía que alcanzarse un crecimiento no menor del 6% anual. O sea que los acuerdos de paz estableció que el crecimiento tenía que ser mínimo el 6% anual del PIB. Cosa que desafortunadamente no se llevó a cabo, pero que es parte de lo que era la política fiscal. Los acuerdos de paz vinieron a subrayar esa necesidad que había de un crecimiento de la población en general, un crecimiento económico de la población en general. En relación a esto, vamos analizando entonces la política financiera, la política fiscal, y nos toca la política económica. La política económica dice debe ser integral, coherente y coordinada con el resto de áreas de la política tanto fiscal como financiera. Podemos nosotros observar que hay una integralidad en lo que es la política financiera y la política fiscal para llegar a la política económica, que es el desarrollo de la sociedad en general en materia económica. O sea, que las personas tengan una mejor calidad de vida económicamente, para que puedan también tener una mejor calidad de vida en las otras áreas de su misma dignificación como ser humano. Derivado de la política económica tenemos nosotros la política fiscal tributaria. Y Mauricio Berger, para lograr a nosotros explicarnos lo que es la política fiscal tributaria, él nos lo explica por medio del intervencionismo en materia tributaria para lograr ese tipo de política fiscal. No es un intervencionismo como lo hablamos en política financiera, sino que estamos hablando del intervencionismo en materia tributaria. El intervencionismo en materia tributaria se da de la siguiente forma: la baja de precios puede lograr o aumentar la disposición de fondos en los particulares. Después, para que se dé ese intervencionismo, tenemos dos tipos de intervencionismo. Intervencionismo mediante discriminación, que se da estableciendo regímenes tributarios más benignos. Por ejemplo, que para poder ayudar a todos los comerciantes en este periodo,
se creara una nueva ley o se modificara la ley del impuesto al valor agregado, estableciendo un impuesto del 10%. Un ejemplo. Otro ejemplo sería que el impuesto sobre la renta para en el régimen simplificado fuera de un 3% del impuesto sobre la renta, cuando ahí el mínimo es el 5%. Este sería un intervencionismo por discriminación, porque se está estableciendo más benigno, impuestos más benignos. Por amputación, dice que es cuando se lleva a cabo directa y no indirectamente sobre las economías individuales como impuestos directos más altos. Acá entonces por amputación se le llama porque se le va a aumentar a los impuestos directos. Por ejemplo, un impuesto directo que podría aumentarse y que sería discriminación por amputación, porque las personas van a tener menos dinero. Se le llama discriminación por amputación porque se aumentan los impuestos directos, por lo tanto la persona tiene menos capacidad económica para poder satisfacer ciertas necesidades, que se aumentara el impuesto YUSI o el impuesto sobre la renta. Este es un ejemplo de política tributaria por amputación. Vamos a regresar entonces, y el intervencionismo por redistribución. También se da en la política tributaria el intervencionismo por redistribución, que establece que el Estado va a intervenir en la sociedad en general mediante impuestos. Y estos impuestos los va a redistribuir a la sociedad por medio de subvenciones. Por ejemplo, en Guatemala, típico es el caso de la subvención al transporte. No solamente es un beneficio fiscal en el sentido de que se les da a ellos una cantidad por parte del mismo Estado, sino que hay ciertas subvenciones. Entonces, por eso se le llama a este tipo de política tributaria intervencionismo por redistribución, porque se le va a redistribuir mediante ese tipo de subvenciones. La cantidad de dinero que el Estado mensualmente entrega a los transportistas es una subvención. Por lo tanto, sí, en Guatemala se da este tipo de política tributaria financiera llamada intervención por redistribución. La política fiscal está, para su estudio y análisis, se divide en dos: política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva. La diferencia estriba en lo siguiente: la política fiscal expansiva reduce los impuestos, dice, o aumenta los gastos. Y la política fiscal restrictiva es al contrario: aumenta los impuestos o reduce los gastos. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿viene siendo lo mismo? No, no viene siendo lo mismo, ya que en el primer tipo de política, que es expansiva, reduce los impuestos o aumenta los gastos. Esto significa que va a pagar menos impuestos, va a cobrar menos impuestos, por lo tanto el gasto que tiene el Estado va a ser menor, o dice aumenta los gastos. La diferencia entre que disminuya los impuestos a que aumente los gastos es que si aumentan los gastos va a haber más dinero circulando. Si disminuye los impuestos va a haber dinero circulando, pero no el mismo que se aumentan los gastos, porque más personas se van a ver beneficiadas con el aumento del gasto público. Las personas van a prestar servicios al Estado, más personas van a vender al Estado, por lo tanto va a haber mayor flujo de dinero en la economía nacional. Y la política fiscal restrictiva: aumentan los impuestos o se reduce el gasto. En este tipo de política financiera restrictiva, el Estado lo que hace es aumentar los impuestos o disminuir los gastos. La diferencia para la población es significativa de cualquiera de las dos decisiones que se tomen. Si se van a aumentar los impuestos, va a castigar a un determinado estrato de la población. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta,
que se aumentara serían las personas que pagan impuestos sobre la renta. Las personas que no pagan impuestos sobre la renta pues no se ven afectadas si se aumenta el impuesto sobre la renta. En cambio, si en este tipo de políticas restrictivas se reduce el gasto público, sí va a afectar a mayor cantidad de la población. ¿Por qué? Porque cuando hay menos gasto público por medio del Estado, hay menos flujo de dinero circulando. Por lo tanto, hay menos personas beneficiadas por parte de ese dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero ya no está circulando. Entonces, ya hay menos dinero circulando y se nota más la pobreza, se identifica más la pobreza. Reduciendo los gastos públicos se nota más la pobreza que aumentando los impuestos, porque los impuestos naturalmente solamente para las personas que van a pagar impuestos se ven afectadas. Hasta aquí nos quedamos, continuamos en la próxima sesión.